Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Son palabras de nuestro Señor. Pero ¿cómo? Es que los fariseos iban al templo, rezaban, ayunaban, daban limosna. Sí, pero era solamente exterior. Y es que nuestro Señor Jesucristo también quiere darnos a entender que Dios más ve el corazón que las acciones, porque no por muchas acciones es que nos vamos a salvar, sino por la calidad de ellas. No por las muchas acciones es que vamos a ir al cielo, sino cuál es la intención que tenemos en las acciones que hacemos. Así es como vamos a ir al cielo. Por eso, queridos fieles, el día de hoy vamos a analizar este pasaje del Evangelio, cómo es que la justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero dice, no solamente matar, sino también aquel que se encoleriza con su hermano, o sea, el que tiene ira, enojo, coraje, también ese merece juicio. El que permanece con eso en su interior nunca va a tener paz, nunca va a tener tranquilidad, nunca va a tener armonía. Por eso hay que aprender lo que nos dice el Evangelio para poder ir al cielo. Y entonces, ¿cómo es esto de el que le diga raca a su hermano merece el juicio del Sanedrín? ¿Cómo es esto que el que le diga fatuo merece la gehenna del fuego? Hay que entender el lenguaje de aquellos tiempos. Y según los exégetas, especialmente los que traducen y comentan las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Monseñor Strauniger, al comentar este pasaje del Evangelio del capítulo 5, versículo 20 a 24 que acabamos de leer, dice que eso de decir raca es como en nuestro tiempo decir estúpido, tonto, ofender a una persona. Y eso ya merece un juicio del Sanedrín. Y así no te vas a poder ir al cielo si estás ofendiendo a tu hermano. No vas a poder ir al cielo. Por eso hay que quitar ese tipo de palabras entre nosotros. Pero también dice más. Monseñor Strauniger dice, y si le dices fatuo, es lo mismo de decir idólatra, infiel, blasfemo, o sea, todavía es más subido de tono. ¿Por qué? Por la fe, porque va contra la fe. Y si le dices más fuerte, entonces dice, mereces la gehenna del fuego. La gehenna era un lugar al norte de Jerusalén en donde estaba como en un desierto terrible, mucho más calor que aquí. Y imagínense nomás, así de fuerte estaba. Y pues casi nadie vivía ahí, estaba como un desierto, y incluso habían puesto una escultura de un demonio como para simbolizar que ahí era el infierno, la gehenna del infierno en donde estaba el diablo. Pues ahí es a donde va a ir aquellos que tienen coraje, resentimiento, odio contra su hermano, contra los demás, contra el prójimo. El que tiene esto no va a poder ir al cielo, no va a haber paz y tranquilidad en su interior. Por eso tenemos que luchar contra estos resentimientos y corajes. San Agustín, comentando este mismo pasaje del Evangelio, decimos del San Mateo capítulo 5, versículo 20 al 24, dice en el breviario
O sea, la oración que rezamos los padres el día de hoy explica que hay 3 tipos de enojo, 3 tipos de coraje, 3 tipos de ira. Y bueno, platica y dice cómo va a ser los remedios. Primero dice, la primera ira es la que tienes en el corazón y solo en tu interior. Esa es menos grave que todas, pero aún contra esa tenemos que luchar. A veces nos vienen juicios temerarios, nos vienen ¿por qué me hace así? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me saca la lengua? ¿Por qué esto? Y piensas y juzgas contra tu hermano. Y ya estás piense y piense y piense y piense contra los demás. Eso es no tener coraje, ira en el interior. Y eso tenemos que luchar. Es lo menos grave. Tenemos que luchar contra eso porque si no, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad. Hay que luchar contra esos pensamientos. Por eso dicen los autores de la vida espiritual, mortificación de los sentidos primero. Y luego mortificación de los sentidos interiores. ¿Cuáles son los sentidos exteriores? Los 5 sentidos que nos enseñan en la escuela: la vista, el oído, el gusto, el olfato, etcétera. ¿Y cuáles son los sentidos interiores? La imaginación, la memoria, el sentido común. Tenemos nosotros que mortificar también eso, porque la imaginación nos puede hacer una mala jugada aquí en nuestro interior. Dice Santa Teresa que es la loca de la casa. Por eso hay que contener a la imaginación, para que no esté pensando y repensando y repensando, para que no nos haga estragos. Es como un niñito de 3 años. ¿Qué pasa con un niñito de 3 años si lo dejan en una cocina solo? Pues va a ser desastre, va a sacar todos los trastes y puede causar un accidente. Es muy importante que la mamá esté atenta del niño de 3 años. Ahí está la argucia de la madre. Bien, así la imaginación. Tenemos que ponerle un objeto, al menos indiferente o mejor aún bueno, a la imaginación, para que no ande pensando y repensando cosas malas, que no ande juzgando a otros. Eso en el interior. Eso es lo menos malo, dice San Agustín. El problema es que hay algunos que cuando se encolerizan, también lo expresan con palabrotas. Y ahí andan diciendo cosas que están mal. Y entonces, eso es más grave, porque demuestran su enojo, demuestran que están enojados y dicen cosas fuertes y duras. Cuidado, cuidado. Eso es todavía más grave. Si nos acostumbramos a ese tipo de palabrotas, nos acostumbramos a ese tipo de acciones de expresar nuestros enojos, no vamos a poder ir al cielo. Tenemos que contener nuestra ira, ofrecerle a Dios nuestros enojos. Hasta nuestro Señor Jesucristo se enojó. Si saben, la santa ira, cuando sacó a los vendedores del templo, pero nada más una vez. En el Evangelio nos dice de nuestro Señor Jesucristo que se enojó solamente una vez y fue bien reflexionado. Algunos exégetas que interpretan las Sagradas Escrituras dicen que él mismo elaboró el látigo con que sacó a los vendedores del templo, porque fue bien reflexionado lo que iba a hacer. Y que es domus mea, esta es mi casa, es casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Aquí en la iglesia se viene a rezar, aquí en la iglesia se viene a pedirle a Dios. Entonces, lo normal es que nosotros no expresemos nuestro enojo. El problema es que hay muchos de nosotros que al revés. Lo normal es que expresemos cuando estamos enojados. No debe de ser.
con malas palabras, con malas miradas, con un tono fuerte, con un tono mal levantado, con ofensa a otro. Eso, digo, así, enojados. No, no debe de ser. Pero luego la otra todavía peor, dice San Agustín. El otro grado de enojo, el tercero, el más grave, es cuando esos enojos se expresan en contra de otros. O sea, con injurias, improperios, maledicencias contra los demás. Y entonces los ofendemos, les decimos cosas malas. Así no podemos ir al cielo. El que ofende a su prójimo, primero que haga las paces y luego venga al altar a tratar de ofrecer su sacrificio y su ofrenda, porque si no, no puede ir al cielo. Desgraciadamente Dios no nos escucha muchas veces porque nosotros estamos con un estado de enemistad contra el prójimo. Hemos ofendido al otro y no nos hemos disculpado. No nos hemos humillado en pedir perdón. Así pues, hay que reflexionar de qué manera podemos tener más paciencia. Ay, paciencia, esta virtud que pocos tienen y que mucho se necesita para el cielo. Decía San Juan Bosco, vale más una hora de paciencia que un día de ayuno. Una hora de paciencia que un día de... Y que es saludable es el ayuno, y que lo necesitamos como mortificación y penitencia, pero es más valioso la paciencia. Mucha paciencia hay que pedírselo al Señor. ¿Y cómo lograrlo? Pues la respuesta la tenemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Sapienciales. Dice, ambula corandeo en non amplius pecare. ¿Qué significa? Anda en la presencia de Dios y no pecarás más. Acuérdate de Dios. Cada día, en cada hora, en cada momento de tu vida, acuérdate que Dios te ve, que Dios está ahí, que Dios te está escuchando, que Dios está en tu corazón. Entonces, les recomiendo muy encarecidamente la devoción a esa imagen, al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús era bondadoso, muy bueno, venía haciendo milagros y sin embargo lo trataron como loco, como endemoniado, como fascinador del pueblo. Al final lo crucificaron. Y nuestro Señor, callado, callado, ofreciéndoselo todo al Señor. Jesús fa cortum secundum cortum. Jesús, haz mi corazón según tu corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Haced vuestro corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. O esta otra jaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. O alguna jaculatoria que salga del fondo de su interior. Virgen Santísima, dame paciencia. Sí, Dios mío, ayúdame. Hay un libro que se llama El Pequeño Gran Secreto, se lo recomiendo, es un libro muy chiquito, así muy fácil de leer. El Pequeño Gran Secreto. ¿Por qué pequeño? Porque es muy fácil de hacer. ¿Por qué grande? Porque produce mucho fruto. ¿Por qué secreto? Porque es tú con Dios. Pequeño, gran secreto. ¿Y cuál es ese? Lanzar jaculatorias hacia el cielo para que se derramen en bendiciones de gracias para ti. Así dice San Alfonso Rodríguez en el libro de Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, muy buen libro también. Es como acostumbrarte a lanzar como flechas hacia el cielo, como dardos hacia el cielo, con pequeñas oracioncitas chiquititas,
que te pongan en la presencia de Dios. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María purísima, sin pecado original. Eso en tu interior. Jesús, manso y humilde de corazón, así es mi corazón semejante al tuyo. Tratar de estar lanzando esas oracioncitas al cielo para que tengas esas bendiciones, esa paciencia, para que cuando venga la tentación, decían antes, cuenta hasta 10. Pues nosotros los católicos vamos a recurrir a Dios, acuérdate de Dios. Cuando venga el enojo, cuando venga la ira, cuando venga la frustración, el enojo, en lugar de contar hasta 10, Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante. El sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ayúdense de esas jaculatorias que son como dardos que aventamos al cielo y se va a traducir en bendiciones para ustedes. Más facilidad para la virtud, más fuerza contra las tentaciones. Así que tratemos de acostumbrarnos a las jaculatorias, sobre todo para pedir paciencia, que lo necesitamos. Y por último, quiero acabar con un ejemplo. San Juan Gualberto, lo acabamos de celebrar en la semana pasada, hace unos días, apenas acaba de pasar su fiesta. Él era un caballero que tenía su espada y su escudo y era guerrero y fuerte y firme y le servía al rey. Pero hubo una persona que asesinó a su hermano. Y entonces él juró vengarse. Iba a matar al asesino de su hermano. Y estaba siempre bien pertrechado, bien preparado, para que en cuanto lo encontrara lo iba a matar. De repente, un Viernes Santo vino a la iglesia y estuvo reflexionando sobre la pasión de Cristo, porque el Viernes Santo. Entonces salió y caminando entre las callejuelas de aquel lugar, vio al asesino de su hermano. Levantó su espada, listo, presto para asestar, cuando de repente aquel asesino se puso de rodillas, puso los brazos en cruz y le dijo: por la pasión de Cristo, ten misericordia de mí. Estas palabras entraron tanto en el alma de San Juan que dejó la espada, abrazó al asesino de su hermano y lo perdonó por amor a Dios. Quitó la venganza. Y no solamente eso, Dios le concedió dejar el mundo y empezarse a ser monje. Y no solamente eso, fue creador o fundador de una congregación y ayudó a muchísimas personas, su ejemplo, para que perdonaran y se fueran al cielo. O como aquel otro niño. Niños, pónganme atención, niños jóvenes, miren, había un niño que era santo apenas a los 12 años, se llamaba Santo Domingo Sabio, y dos amigos de él estaban bien enojados entre sí y se iban a pelear. Ya habían agarrado unas piedras y se iban a golpear entre ellos, y Santo Domingo se dio cuenta y llega Santo Domingo con una cruz y se pone en medio de los dos y les dice: por amor a Jesús crucificado, perdónense como Dios los perdonó, y si no, lancen sobre mí las piedras y después peleense. Híjole, pues esto quedó así. Los niños, los que estaban bien enojados, tiraron su piedra, abrazaron a Domingo y se abrazaron entre ellos. Cristo, que murió por nosotros en la cruz, nos enseñó a perdonar. Y Él
Desde la cátedra de la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando sus apóstoles le estaban preguntando: Señor, enséñanos a orar, entonces empezó la hermosa oración dominical que nosotros decimos cada domingo aquí en la misa, el Pater Noster, que espero que también ustedes lo digan todos los días allá en casa. No nos dejes, no, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, tenemos nosotros que aprender a perdonar a los demás. Quitemos la ira, el coraje y resentimiento y pidámosle a la Virgen María que nos ayude a tener mucha paciencia para alcanzar el cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in unum Dei